En el altar de la antigua iglesia de Sevilla. Con el sol filtrándose a través de los vitrales multicolores. María sintió un escalofrío que no provenía del aire fresco de la mañana. Su prometido. Javier. La miraba con ojos llenos de expectativa. Pero en ese instante preciso. Cuando el sacerdote pronunció las palabras fatídicas. María giró la cabeza y besó apasionadamente a Ana. Su mejor amiga y dama de honor. Delante de todos los invitados. El silencio estalló en un caos de murmullos y gritos ahogados. Mientras la madre de María se desmayaba en el banco delantero. Y Javier. Con el rostro pálido como la cera. Huía por el pasillo central sin mirar atrás. María no había planeado esto. Todo había sido un impulso. Un estallido de verdad reprimida que llevaba años cocinándose en su interior. Desde niña. En las calurosas tardes andaluzas. Había sentido una atracción inexplicable por las chicas de su clase. Pero su familia. Devota católica y conservadora. La había educado en la idea de que el amor verdadero solo existía entre un hombre y una mujer. El matrimonio es sagrado. Hija. Le repetía su padre. Un hombre estricto que dirigía una pequeña empresa familiar de aceitunas en las afueras de la ciudad. María había intentado encajar, salía con chicos. Asistía a misa los domingos y planeaba una vida convencional. Hasta que conoció a Ana en la universidad. Estudiando literatura en Madrid. Ana era todo lo que María no se permitía ser, abierta. Rebelde. Con un tatuaje discreto en la muñeca que simbolizaba la libertad. Provenía de una familia progresista del norte. De Bilbao. Donde las ideas liberales fluían como el vino en las fiestas. Se habían hecho inseparables durante las clases. Compartiendo cafés y confidencias hasta altas horas de la noche. Una noche de tormenta. En el dormitorio compartido. Ana había confesado su orientación sexual. Y María. En un momento de vulnerabilidad. Había admitido que sentía lo mismo. Ese fue el comienzo de una relación secreta. Llena de besos robados en parques ocultos y promesas susurradas al oído. Pero la presión familiar era asfixiante. Cuando María regresó a Sevilla después de graduarse. Su madre ya había arreglado citas con Javier. Un joven abogado de buena familia. Es perfecto para ti. Mi amor. Te dará estabilidad. Insistía. María. Aterrorizada por decepcionar a sus padres. Aceptó el noviazgo. Ana. Dolida. Se mudó de vuelta a Bilbao. Pero reapareció como dama de honor a petición de María. ¿Quién no podía imaginar su boda sin ella? Solo por ti. Le había dicho Ana en una llamada llena de lágrimas. Ahora. En la iglesia. El beso había destapado la caja de Pandora. Los invitados se dispersaron en un torbellino de confusión. La tía de María. Una mujer piadosa. La miró con desprecio antes de marcharse. Has avergonzado a toda la familia. Siseó. Javier. Fuera en la plaza. Vomitaba de rabia y humillación. María. Aún con el vestido blanco. Se enfrentó a su padre en el vestíbulo. ¿Qué has hecho? Niña. Esto es una abominación. Gritó él. Con las venas del cuello hinchadas. Ana. A su lado. Intentaba calmarlo, señor. Por favor. Escuche. Pero el padre la empujó. Tú. Tú la has corrompido. Esa noche. En el hotel donde se suponía que sería la luna de miel. María y Ana se refugiaron juntas. María lloraba desconsoladamente. He perdido todo. Mi familia. Mi futuro.
¿Valió la pena? Ana la abrazó. Pero en sus ojos había un brillo de triunfo mezclado con miedo. Sabía que esto era solo el principio. Al día siguiente. Los rumores corrían por Sevilla como un incendio forestal. Vecinos susurraban en las plazas. Y en las redes sociales. Fotos del beso se viralizaban con comentarios crueles: pecado en el altar. La novia lesbiana arruina su boda. María recibió mensajes de odio de desconocidos. Y su teléfono no paraba de sonar con llamadas de parientes lejanos. Su madre, recuperada del desmayo, la confrontó en casa. Hija, ¿cómo pudiste? Pensé que eras feliz con Javier. María, con la voz temblorosa, explicó: mamá, nunca lo fui. Amo a Ana. Lo he intentado negar. Pero no puedo más. La madre, con lágrimas en los ojos, sacudió la cabeza. Esto no es amor. Es una confusión. Ve a terapia. Por Dios. El rechazo dolía como un cuchillo. María recordaba las noches en que su madre le contaba historias de su propio matrimonio. Sacrificado por el deber familiar. ¿Era eso lo que esperaban de ella? Ana, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. En Bilbao, su familia la apoyaba. Pero volver a Sevilla significaba exponerse a un entorno hostil. Tenemos que luchar, le dijo a María. Pero María dudaba. Podía abandonar su herencia cultural. Su fe. La Iglesia, que había sido su refugio, ahora la condenaba. Un sacerdote amigo le aconsejó: el amor no es pecado. Pero el escándalo lo es. Esas palabras la atormentaban. A medida que pasaban los días, la tensión crecía. Javier demandó una explicación pública, amenazando con demandar por humillación. Los amigos se dividían: algunos apoyaban a María. Otros la abandonaban. En una cena familiar improvisada, el hermano de María, Pedro, la defendió: déjenla ser feliz. Pero el padre lo calló: esto destruye nuestra reputación. María se sentía atrapada en un torbellino de emociones, cuestionando cada decisión. ¿Había sido valiente o egoísta? Los meses siguientes fueron un infierno para María. Sevilla, con sus calles empedradas y sus fiestas tradicionales, se había convertido en un laberinto de miradas acusadoras. En el supermercado, una vecina la evitó; en el trabajo, como profesora de literatura en un colegio católico, recibió una advertencia del director: su conducta personal afecta la imagen de la institución. Ana se mudó temporalmente a Sevilla para apoyarla, alquilando un pequeño apartamento en el barrio de Triana. Pero la convivencia clandestina solo aumentaba la paranoia. No podemos salir juntas sin que nos señalen, murmuraba María, mirando por la ventana. Ana intentaba ser el pilar fuerte. Esto pasará, mi amor. España ha cambiado, hay leyes que nos protegen. Era cierto, el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Y en ciudades como Madrid o Barcelona, las parejas del mismo sexo eran comunes. Pero en el sur, en familias tradicionales como la de María, el progreso chocaba con siglos de costumbres. Ana, con su background vasco más liberal, no entendía del todo el peso de esa herencia. Mi familia me aceptó de inmediato, le contaba. Pero para María era diferente. Su padre la había desheredado verbalmente: no eres mi hija hasta que rectifiques. La primera gran confrontación vino en una reunión familiar en la finca de Olivos.
El padre convocó a todos, hermanos, tíos, primos. María llegó con Ana. Desafiante. Quiero que la conozcan como mi pareja, dijo. El silencio fue ensordecedor. Su tía. La misma que la había mirado mal en la iglesia. Explotó, esto es contra natura. ¿Qué dirá la Virgen? Pedro. El hermano. Intervino, tía. Los tiempos cambian. María merece ser feliz. Pero el padre. Con voz grave. Decretó, si eliges esto. Eliges fuera de la familia. María sintió un nudo en la garganta. ¿Valía a Ana el precio de perder sus raíces? Ana, dolida por el rechazo, comenzó a presionar a María para mudarse a Bilbao. Allí podemos casarnos sin drama. Mi familia nos acogerá. Pero María vacilaba. Amaba su tierra. Sus tradiciones. En las noches de insomnio. Recordaba las ferias de abril. Bailando sevillanas con su madre. ¿Podía renunciar a eso? Además, surgieron dudas internas, ¿era su amor por Ana real? ¿O solo una rebelión contra la opresión familiar? La terapia que su madre le sugirió se convirtió en una opción. En sesiones secretas. El psicólogo le dijo, debes explorar tus sentimientos sin juicio. Pero cada palabra avivaba el conflicto moral. Mientras tanto, Javier no se rendía. En una cita inesperada en un café. Le suplicó María. Fue un error. Vuelve conmigo, fingiremos que nada pasó. Ella lo rechazó. Pero la culpa la carcomía. Javier había sido bueno, no merecía la humillación. Sus amigos comunes la acusaban de traición. Lo destrozaste. Le escribió una. María se sentía como una villana en su propia historia. Ana, percibiendo la inestabilidad, cometió un error, en una discusión acalorada. Reveló un secreto del pasado. Recuerda cuando te besé primero en la universidad. Tú lo quisiste tanto como yo. Pero María, enfurecida, gritó, no me obligues a elegir. Esto me está matando. Ana se marchó esa noche, dejando a María sola con sus demonios. Al día siguiente, María recibió una llamada de su madre, tu padre está enfermo. El estrés lo ha debilitado. La culpa se intensificó. ¿Era responsable de la salud de su padre? En el hospital, María confrontó a su familia. Papá, te quiero. Pero no puedo cambiar quién soy. Él. Desde la cama. La miró con ojos cansados, hija. El amor no debería dividir. Fue un momento de quiebre. Pedro la apoyó, convenciendo a la madre para una tregua. Pero Ana, al enterarse, sintió traición, ¿vas a ceder? La relación se tensaba como una cuerda a punto de romperse. María decidió un viaje sola a Madrid. Para aclarar ideas. Allí, en las calles vibrantes, vio parejas lesbianas caminando de la mano sin miedo. Esto podría ser yo, pensó. Pero al volver, encontró a Ana empacando. No puedo competir con tu familia, dijo. María la detuvo, no te vayas. Lucharemos juntas. Pero el daño estaba hecho, la confianza se resquebrajaba. La crisis escaló cuando un periódico local publicó un artículo sensacionalista, escándalo en Sevilla, novia abandona altar por su amante mujer. Fotos granuladas del beso circulaban. Y María perdió su empleo. No podemos tener maestras que den mal ejemplo, le dijo el director. Desempleada y estigmatizada.
María se hundió en depresión. Ana la cuidaba, cocinando paellas y animándola con paseos nocturnos por el Guadalquivir. Somos más fuertes que esto, insistía. Pero internamente, Ana dudaba, ¿valía la pena el sacrificio por alguien tan dividida? La familia de Ana intervino. Su madre, desde Bilbao, llamó, trae a María aquí. Os ayudaremos. Tentada, Ana propuso el traslado. María accedió a medias, visitando Bilbao por un fin de semana. Allí, en el Guggenheim, bajo el sol vasco, se sintió libre. La familia de Ana era cálida, abrazos, risas, aceptación incondicional. Bienvenida a la familia, le dijo el padre de Ana. Por primera vez, María imaginó un futuro sin máscaras. Pero al regresar a Sevilla, la realidad golpeó. Su padre, recuperado, la citó en la finca. He reflexionado. Si esto te hace feliz, lo acepto. Pero con condiciones. Nada público, respeta nuestra fe. María se enfureció. ¿Aceptación condicional? Eso no es amor. El padre replicó, es lo que puedo dar. Piensa en tu madre. María salió llorando, sintiendo el peso de la elección, familia o libertad. Ana, frustrada, confrontó a María, elige. No puedo ser tu secreto eterno. En una noche de tormenta, discutieron ferozmente. María admitió, tengo miedo de perderlo todo. Ana, herida, reveló una oferta de trabajo en Barcelona, si no vienes. Me voy sola. Era un ultimátum. María, en pánico, llamó a Pedro, hermano. ¿Qué hago? Él aconsejó, sigue tu corazón. Pero no quemes puentes. La traición vino de inesperado. Javier, aún resentido, filtró correos privados de María y Ana a la familia. En ellos, detalles íntimos sin explícitos confirmaban la relación. La madre de María, devastada, la confrontó. ¿Cómo pudiste mentirme tanto tiempo? María, rota, culpó a Ana, debimos ser más discretas. Ana, ofendida, ¿discretas? Eso es lo que nos mata. En medio del caos, María buscó refugio en la fe. Visitó un convento. Hablando con una monja progresista, Dios ama a todos. Tu amor no es pecado. Esas palabras la fortalecieron. Pero el daño social persistía. En una manifestación del orgullo en Sevilla, María y Ana marcharon juntas por primera vez. Gritos de apoyo y odio se mezclaban. Un vecino las insultó, pecadoras. Pero una joven les sonrió, sois inspiración. La tensión culminó en una cena reconciliatoria. La familia de María invitó a Ana. Tenso. El padre preguntó, ¿la amas de verdad? Ana respondió, más que a nada. La madre lloró, quiero entender. Fue un paso, pero frágil. María sintió esperanza. Pero Ana, escéptica, susurró, no confío en esto. El alto llegó con una propuesta inesperada. Ana recibió una oferta de ascenso en Barcelona, requiriendo mudanza inmediata. Es mi sueño profesional, confesó. María, desempleada, vio una oportunidad, vayamos juntas. Empecemos de cero. Pero su familia suplicó, no nos abandones. El padre, vulnerable,
Admitió, ¿qué necesito aquí? La empresa familiar. María se debatía, carrera y amor vs. Deber filial. En una noche de decisiones. María confrontó sus miedos. Recordó infancia, rezos familiares. Fiestas religiosas. Podía dejar eso. Ana. Impaciente. Presionó, si me amas. Ven. María cedió, iré. Pero en el aeropuerto. Duda la paralizó. Llamó a su madre, mamá. Lo siento. La madre suplicó, piensa en nosotros. María colgó. Pero el vuelo partió sin ella. Ana. Sola en Barcelona. Sintió traición profunda. Días después. Ana llamó, me has roto el corazón. María. Arrepentida. Viajó a Barcelona. Perdóname. Elegí mal. Ana. Fría, demasiado tarde. Conocí a alguien. Era una mentira para herir. Pero dolió. María regresó a Sevilla. Sola. Su familia la recibió, bienvenida de vuelta. Pero la victoria era amarga. Javier reapareció. Ofreciendo amistad, entiendo ahora. Pero María lo rechazó, no soy para ti. Meses pasaron. María reconstruyó, nuevo trabajo en una escuela laica. Terapia continua. Su familia evolucionaba lentamente, la madre asistió a un grupo de apoyo para padres de hijos LGBT. El padre. Reticente. Admitió, te quiero como eres. Pero el vacío de Ana persistía. En una carta. Ana escribió, te perdono. Pero no vuelvo. María lloró. Reconociendo el precio de sus vacilaciones. Un reencuentro inesperado en Madrid. En un congreso literario. Ana. Con nueva pareja. Saludó, hola. Extraña. María. Celosa. Confrontó, fui cobarde. Ana admitió, yo también presioné demasiado. Charlaron horas. Reviviendo recuerdos. Podía haber reconciliación. María propuso, dame otra chance. Ana dudó, he cambiado. La decisión final pendía. María. Fortalecida. Declaró a su familia, amo a Ana. Si no lo aceptáis. Me voy. El padre. Sorprendido. Cedió, venid las dos. María voló a Barcelona. Pero Ana había elegido su nueva vida. Es tarde. Dijo. María regresó rota. Pero transformada. En los años siguientes. María se convirtió en activista en Sevilla. Hablando en eventos sobre aceptación LGBT en familias tradicionales. Su historia inspiraba a muchos. Pero le costó amistades y serenidad. Ana. En Barcelona. Se casó con su pareja. Enviando una invitación que María declinó. Felicidades. Respondió. Con el corazón pesado. La familia de María sanó parcialmente, cenas juntos. Aunque tensas. Pedro se convirtió en aliado. Trayendo a su novia progresista. La madre. En terapia. Admitió, temía perderte. El padre. En su lecho de muerte años después. Susurró, sé feliz. Hija. María lloró. Reconociendo que sus elecciones habían salvado y destruido. Reflexionando. María escribió un libro, Amor en las sombras. Detallando conflictos internos. Presiones sociales y morales. Se convirtió en bestseller.
Sparking debates en España sobre tradición vs. progreso. Amigos la alababan, críticos la condenaban por atacar valores familiares. En una entrevista, María dijo: pagué un alto precio por mi verdad. ¿Valió? Sí. Pero duele. Ana. Desde lejos. Leyó el libro y envió un mensaje: orgullosa de ti. Fue cierre. No reconciliación. Hoy. María vive sola. Pero en paz. Camina por Sevilla. Viendo cambios, parejas del mismo sexo en plazas. Sin miedo. Su legado: despertar conciencias. ¿Fue correcto que María priorizara su autenticidad sobre la unidad familiar? ¿O debería haber sacrificado su amor por evitar el dolor colectivo?